Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, o al menos uno tolerable, ¿no? Ya saben, de esos días en los que al menos no se cae el mundo sobre nuestras cabezas. Yo por mi parte estoy súper emocionada por el tema que les traigo hoy. Su copyright, el título es un poco impactante. Pero no se me asusten todavía, que antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, quiero que me escuchen con atención superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el guapúsimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Un hombre que aparentemente lo tiene todo, talento, fama, belleza. Pero, ¿saben QU Copyright? Hay algo en su vida personal que ha generado mucha controversia, y es su postura sobre la paternidad y la posibilidad de formar una familia. ¿Han oído bien? Circulan rumores, declaraciones y entrevistas donde Can Yaman ha expresado ideas que han sorprendido a muchos, ideas que nos hacen preguntarnos por QU Copyright. Un hombre como U con diéresis Copyright, L, con un futuro aparentemente brillante, se muestra tan reacio a la idea de tener hijos y construir un hogar tradicional. Vamos a analizar a fondo este tema, vamos a revisar sus declaraciones, a entender su punto de vista, si es que lo podemos entender del todo, y a reflexionar sobre las presiones sociales que existen sobre los hombres y las mujeres con respecto a la paternidad. Porque este tema es mucho más profundo de lo que parece. No se trata solo de si Can Yaman quiere o no tener hijos. Se trata de las expectativas que la sociedad nos impone, de los roles de QU Copyright Nero y de la libertad individual para elegir el camino que queremos seguir en la vida. Antes de que nos adentremos en este mundo de rumores, declaraciones y opiniones encontradas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, bienvenidos. Espero que este canal se convierta en su nuevo refugio de chismes, noticias y reflexiones. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los agradeceré a un monto superíndice 3N. Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la vida y las opiniones de Can Yaman. Rense porque esto se va a poner interesante. Empecemos por lo básico. Can Yaman es un actor turco que saltó superíndice 3 a la fama gracias a telenovelas como Erkenci Kuay Pug Haro Sou más menos Ador y Dolunay Luna Llena. Su talento, su carisma y por supuesto su atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional. De repente Can Yaman era el gal urene del momento, el hombre que todas querían tener y el ejemplo a seguir para muchos ju superíndice 3 venes. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, se esconde una persona con ideas propias y una visión superíndice 3N del mundo que no siempre coincide con lo que la sociedad espera de U con diéresis Copyright L. Y es AQU donde entra en juego el tema de la paternidad. A lo largo de los aún más menos Can Yaman ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado sobre su vida personal, sus ambiciones y sus planes para el futuro. Y en algunas de esas entrevistas, ha dejado caer comentarios que han generado controversia y especulación superíndice 3N sobre su postura con respecto a la formación superíndice 3N de una familia. Por ejemplo, en una ocasión superíndice 3N, se le preguntó superíndice 3 directamente si se veía casado y con hijos en el futuro. Su respuesta fue algo ambigua. Dijo algo como nunca digas nunca, pero también Copyright N aún más menos adiu superíndice 3 que en este momento de su vida completamente enfocado en su carrera y que no tiene tiempo ni energía para dedicarse a la crianza de hijos. Claro, esta respuesta podrá interpretarse de muchas maneras. Podrá ser simplemente que Can Yaman priorizando su carrera en este momento, lo cual es completamente comprensible. Después Copyright S de todo, es un actor joven y exitoso que tiene muchas oportunidades por delante. ¿Por QU Copyright deberá renunciar a sus ambiciones profesionales para formar una familia? Pero también Copyright N podrá ser que Can Yaman tenga una visión superíndice 3N diferente de la vida familiar. Tal vez no se siente preparado para asumir la responsabilidad de criar a un niño más menos, o tal vez simplemente no le interesa la idea de formar un hogar tradicional. ¿Y saben QU Copyright? Eso también Copyright N es bulido. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que la felicidad solo se encuentra en el matrimonio y la paternidad.
Se nos dice que si no tenemos pareja y no tenemos hijos, estamos incompletos, que nos falta algo esencial para ser felices. Pero, ¿es esto realmente cierto? Cada vez son más las personas que deciden romper con estos moldes y elegir un camino diferente. Personas que priorizan su carrera, sus pasiones, sus viajes o simplemente su libertad individual. Y no por eso son menos felices o menos realizadas. Volviendo a Kanyaman, es importante recordar que con diéresis copyright, él es un individuo con sus propias experiencias, sus propios valores y sus propias decisiones. No podemos juzgarlo ni criticarlo por no cumplir con las expectativas que la sociedad tiene sobre con diéresis copyright L. Además que tener en cuenta que las declaraciones de Kanyaman sobre este tema han sido sacadas de contexto en muchas ocasiones. Los medios de comunicación superíndice 3N, siempre sedientos de polu copyright mica, han exagerado sus palabras y han creado una imagen de con diéresis copyright L como un hombre frío e insensible que no valora la familia. Pero, ¿es esto realmente justo? ¿Acaso no tenemos derecho a cambiar de opinión superíndice 3N? ¿Acaso no podemos expresar nuestras dudas y nuestros miedos sin ser juzgados y condenados? Creo que es importante que seamos comprensivos y respetuosos con las decisiones de los de. Si Kanyaman decide no tener hijos, es su decisión superíndice 3N y debemos respetarla. Si decide cambiar de opinión superíndice 3N en el futuro, también copyright N debemos respetarla. Lo que podemos hacer es reflexionar sobre las razones que lo llevan a tomar esta decisión superíndice 3N. ¿Es simplemente una cuestión superíndice 3N de prioridades? ¿O hay algo profundo detrás de todo esto? Algunos especulan que Kanyaman podrá tener miedo al compromiso. Después copyright de todo, ha tenido varias relaciones sentimentales que no han funcionado, y tal vez esto lo ha hecho dudar sobre su capacidad para mantener una relación superíndice 3N a largo plazo. Otros creen que Kanyaman es un hombre muy independiente y que teme perder su libertad si se convierte en padre. La paternidad implica una gran responsabilidad y un compromiso constante, y tal vez con diéresis copyright L no estuvo dispuesto a renunciar a su estilo de vida actual. También copyright N hay quienes sugieren que Kanyaman podrá tener problemas de salud que le impiden tener hijos. Esto por supuesto son solo especulaciones, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es recordar que la decisión superíndice 3N de tener o no tener hijos es una decisión superíndice 3N personal y que nadie tiene derecho a juzgarla. Y aquí es donde quiero entrar en un tema aún muy delicado, la presión superíndice 3N social sobre las mujeres con respecto a la maternidad. Si a Kanyaman se le critica por no querer tener hijos, imagínense lo que tienen que soportar las mujeres que toman la misma decisión superíndice 3N. A las mujeres se les presiona desde new más menos as para que sueu más menos en con casarse y tener hijos. Se les dice que su principal propus superíndice 3 sito en la vida es ser madres y que si no lo hacen, estudn fallando como mujeres. Esta presión superíndice 3N es aún mayor para las mujeres que tienen con diéresis copyright sito profesional. Se les acusa de ser egoístas y ambiciosas y priorizan su carrera sobre la maternidad. Se les dice que estuvieron perdiendo el tiempo y que se arrepentirán de no haber tenido hijos cuando sean mayores. Es hora de que rompamos con estos estereotipos y que dejemos de presionar a las mujeres para que tengan hijos. La maternidad es una decisión superíndice 3N personal y cada mujer tiene derecho a elegir el camino que quiere seguir en la vida. Y lo mismo aplica para los hombres. No podemos seguir perpetuando la idea de que el hombre debe ser el proveedor y la mujer la cuidadora. Los hombres también copyright N tienen derecho a elegir si quieren o no ser padres, y debemos respetar su decisión superíndice 3N. En el caso de Kanyaman, creo que es importante que le demos el beneficio de la duda. No sabemos qué copyright hay detrás de sus declaraciones y no podemos juzgarlo sin conocer toda la historia. Tal vez simplemente es tú, siendo honesto y sincero sobre sus sentimientos. Tal vez no se siente preparado para ser padre y prefiere ser honesto al respecto en lugar de asumir una responsabilidad que no puede cumplir. O tal vez simplemente es tú desafiando las expectativas sociales y demostrando que se puede ser feliz y exitoso sin tener una familia tradicional. Sea cual sea la razón superíndice 3N, creo que Kanyaman merece nuestro respeto y nuestra comprensión superíndice 3N.
Y creo que su caso nos invita a reflexionar sobre las presiones sociales que existen sobre la paternidad y la maternidad, y sobre la importancia de respetar las decisiones individuales de cada persona. Es un tema complejo su copyright. No hay respuestas fáciles y cada persona tiene su propia visión superíndice 3n sobre el tema. Pero creo que es importante que sigamos hablando de esto y que sigamos desafiando los estereotipos y las expectativas sociales. Al final, lo importante es que cada uno de nosotros sea feliz y que viva la vida que realmente quiere vivir, sin importar lo que digan los DMUDS. Y si Can Yaman es feliz sin tener hijos, pues que viva su felicidad. Lo que me parece muy interesante de todo esto es la reacción superíndice 3n del público. Algunos fans se sienten decepcionados por las declaraciones de Can Yaman, argumentando que un hombre tan guapo y exitoso debería querer formar una familia. Otros, sin embargo, lo apoyan y aplauden su honestidad y su valentía para desafiar las normas sociales. Y es que al final, la opinión superíndice 3n pública es muy volátil y depende mucho de las creencias y los valores de cada persona. Lo que para algunos es un sacrilegio, para otros es un acto de liberación superíndice 3n. Lo que es cierto es que Can Yaman ha logrado generar un debate muy interesante sobre un tema que a menudo se da por sentado. Y eso, en mi opinión superíndice 3n, es algo muy positivo. Porque al hablar de estos temas, al cuestionar las normas y al desafiar las expectativas, podemos abrir nuestras mentes y ampliar nuestra visión superíndice 3n del mundo. Podemos aprender a ser tolerantes y comprensivos con las decisiones de los DMUS. Y podemos incluso cuestionar nuestras propias creencias y valores. Así que en lugar de juzgar a Can Yaman, creo que deberíamos agradecerle por haber puesto este tema sobre la mesa. Y deberíamos aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que hemos tomado. Y recuerden, al final, lo importante es ser felices y vivir la vida que realmente queremos vivir. No importa si tenemos hijos o no, si estamos casados o solteros, si somos exitosos o no. Lo importante es que nos sintamos realizados y que vivamos de acuerdo con nuestros propios valores. Y si Can Yaman es feliz sin tener una familia tradicional, pues que siga siendo feliz. Y si decide cambiar de opinión superíndice 3n en el futuro, pues que sea feliz también copyright n. Lo importante es que cada uno de nosotros siga su propio camino, y que no se deje influenciar por las expectativas de los DMUS. Porque al final, la vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo con los más menos os de otros. Y con esto creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. En resumen, hemos analizado la postura de Can Yaman sobre la paternidad, hemos reflexionado sobre las presiones sociales que existen sobre la maternidad y la paternidad, y hemos destacado la importancia de respetar las decisiones individuales de cada persona. Hemos visto CEU superíndice 3mo las expectativas sociales y los roles de GEU copyright nero a menudo dictan nuestras vidas, y CEU superíndice 3mo es importante cuestionar estas normas y desafiar los estereotipos para poder vivir una vida autocopyrightica y plena. Hemos enfatizado que la decisión superíndice 3n de tener o no tener hijos es una elección superíndice 3n personal que debe ser respetada, independientemente de las presiones externas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho pensar un poco. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Es tú, N, de acuerdo con la postura de Can Yaman? ¿Creen que es justo que se le critique por no querer tener hijos? ¿Creen que la sociedad presiona demasiado a las mujeres para que sean madres? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan al respecto. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Se los agradeceré a un monto superíndice 3n. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que tratara en el futuro, du copyright genme un comentario abajo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima.